Vamos a ver otro procedimiento para obtener la solución general de ecuaciones cuasilineales de orden 1. Hasta el momento lo que hemos visto es cómo obtener soluciones de problemas de valores iniciales para ecuaciones cuasilineales de orden 1. Los teníamos en forma paramétrica. En el caso en el que el dato inicial dependiera de una función indeterminada, lo que obteníamos era una solución general de la ecuación. Podemos obtener, sin embargo, la solución general de manera implícita, es decir, sin que aparezcan los parámetros s y tau, utilizando las ecuaciones características. Vamos a ver cómo hacerlo. Vamos a expresar las ecuaciones de las características en forma independiente del parámetro, es decir, en forma diferencial. Aquí tenemos dos ecuaciones y si las conseguimos integrar, obtendremos dos constantes de integración. Estas constantes de integración dependerán del valor del parámetro s del dato inicial, suponiendo que estemos resolviendo un problema de valores iniciales. Por lo tanto, de alguna manera, nosotros podríamos despejar el parámetro s o eliminarlo para obtener una expresión implícita en la que no apareciera ese parámetro. Posiblemente podamos expresar c1 en función de c2 o c2 en función de c1 con una función arbitraria, o a lo mejor eliminar el parámetro de una expresión más complicada mediante una función que dependa de c1 y c2 en forma implícita igualada a 0. Es decir, tenemos en principio varias maneras de eliminar el parámetro. Vamos a ver cómo podemos hacer esto en algún ejemplo concreto y vamos a volver a nuestra ecuación de Burgers. Planteamos el sistema característico, que sería diferencial de x partido por a, que es u, diferencial de t partido por la función b, que es 1, y diferencial de u, que aquí tendríamos dividido por 0, ya que el parámetro c es 0. Recordemos que a es el parámetro que multiplica la derivada con respecto a x, o sea u, y b es la función que multiplica a la derivada con respecto a t, que en este caso es 1. Esta ecuación obviamente es la que resolvemos aparte, y las otras, pues pasando la u a este lado, tenemos diferencial de x igual a u diferencial de t en forma diferencial. Esta se integra directamente y simplemente nos dice que u es constante. Sustituimos entonces u por su valor y ya tenemos aquí una ecuación claramente separable. La podemos integrar introduciendo la segunda constante de integración. La primitiva de 1 es x, la primitiva de 1 en este lado es t, y ya tenemos entonces resueltas las dos ecuaciones. Podemos despejar de aquí las expresiones tanto de la primera constante como de la segunda, y ahora podemos eliminar estas constantes. La que nos va a convenir es decir que u, o sea c1, es una función de c2, para que así ya tenemos la u despejada. Por tanto, lo que tendríamos sería que u, es decir c1, sería una función de c2, es decir, de x menos ut. Así ya habríamos eliminado las constantes y tendríamos nuestra solución general. Fijaros que nos vuelve a quedar, obviamente, en forma implícita, y es exactamente la misma solución que habíamos obtenido utilizando problemas de valores iniciales, aunque en este caso de una manera mucho más corta. Vamos con el otro ejemplo que habíamos estudiado en vídeos anteriores. Esta ecuación que es lineal. Escribimos el sistema característico. A es el coeficiente que multiplica la derivada con respecto a x, es decir, la unidad. B es el coeficiente que multiplica la derivada con respecto a y, es decir, y cuadrado. Y c es el término al otro lado del igual, que es 2 veces x por u. Por lo tanto, nuestro sistema es diferencial de x partido por a igual a diferencial de y partido por b y diferencial de u partido por c. De aquí podemos extraer el orden que prefiramos las dos ecuaciones. Por ejemplo, diferencial de x igual a diferencial de y partido por y cuadrado, que ya es separable, pasando el 2x para este lado y dejando la u aquí, tenemos, combinando esta con esta, que nos resulta más cómodo, 2x diferencial de x diferencial de u partido por u. Fijaos que esta ecuación es mucho más cómoda que no utilizar la combinación 2 con 3. La 1 con 3 es bastante más sencilla. Siempre podemos coger las combinaciones que nos parezcan más simples. Vamos a resolver estas dos ecuaciones que son separables.
La primera, introducimos una constante de integración, la primitiva de 1 es x y la primitiva de 1 partido por y cuadrado es menos 1 partido por y. Ya tenemos una ecuación resuelta. Vamos por la segunda. Como es separable, introducimos las integrales de ambos lados del igual y una constante de integración, que llamamos c2. La primitiva de x es x cuadrado partido por 2 y la primitiva de 1 partido por u es neperiano de u. Por tanto, ya tenemos las dos ecuaciones resueltas. Tenemos las dos constantes, de aquí despejamos la primera constante, de aquí despejamos la segunda constante y ahora pues eliminamos las constantes. Tienen que ser una función de la otra. En este caso pues nos puede convenir, para poder despejar la u, expresar c2 como una función arbitraria de c1. Entonces tenemos que x2 menos logaritmo neperiano de u, es decir, c2, es una función arbitraria de c1 que es x más 1 partido por y. Por tanto, ya tenemos, pasando el término x cuadrado al otro miembro, nuestra solución general. Podemos despejar la u simplemente exponenciando y ya tenemos entonces nuestra solución general con la u despejada, es decir, en forma explícita. Vamos a llamar a la exponencial de g pequeña, la vamos a llamar g grande para simplificar un poco nuestra notación. Veréis que la expresión que hemos obtenido es distinta de la que obteníamos utilizando problemas de valores iniciales y ahora os dejo a vosotros como ejercicio que comparéis por qué son distintas. Resumiendo, podemos obtener soluciones generales de ecuaciones cuasilineales de orden 1 directamente, sin pasar por la forma paramétrica, utilizando la forma de las ecuaciones características independiente de los parámetros. Integrando estas ecuaciones en el orden que queramos, o que sea más conveniente, obtenemos dos constantes de integración. Podemos eliminar estas dos constantes de integración expresando c1 en función de c2, c2 en función de c1, o más general, una forma implícita h de c1 y c2 igualado a 0, la que más nos convenga en cada caso. Os propongo que resolváis entonces dos ecuaciones, la ecuación del transporte y esta otra de aquí abajo.